creo que hay algunos comentarios que no deben de hacerse. No deben de hacerse porque, como en esta ocasión, yo creo que lo que pasa es que no se conoce la realidad. Y cuando uno no conoce la realidad y hace un comentario, se equivoca. Al haber superado los 2 años y aún no teniendo antecedentes penales, sí cumplirá la condena de los 2 años. Se le ha condenado por un delito de imprudencia temeraria, por conducción temeraria, con resultado de muerte, Y lo que no se le ha apreciado es un delito contra la seguridad vial, por conducción etílica, es decir, lo que no se ha declarado o probado es que hubiera bebido, es lo que dice la sentencia. Sí. Por eso, aun cuando el fiscal pedía hasta una pena de 6 años, se le ha condenado únicamente a 2 años, 6 meses y un día por el delito de imprudencia, aplicándose un agravante por haber sido con resultado de muerte. Pues el decreto ha sido publicado el 11 de abril del 2013, es decir, hace unos días, que ha entrado en vigor por su publicación en el Boletín de la Junta de Andalucía. Tiene 2 medidas, una de ellas es la creación de una bolsa de viviendas deshabitadas, es decir, que no se habiten durante más de 6 meses en el año, salvo que sea una segunda vivienda de temporada de verano. Y el objeto es hacer una serie de planes para fomentar el alquiler a precio económico y se podrán imponer sanciones si no se cumplen esos planes. El decreto establece que se trate de la única vivienda que tiene esa unidad familiar, que además se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que es, por ejemplo, pues, cuando se tienen menores a su cargo, mayores discapacitados y situaciones, por ejemplo, víctimas de violencia de género o desempleados sin cobrar prestación. Lo que la ley prevé no es la expropiación de la vivienda, sino la expropiación temporal de su uso por un máximo de 3 años. Solo se aplicará en aquellos supuestos en que la ejecución le haya instado un banco, una entidad de crédito o financiera, y que en la subasta se haya adjudicado al banco, no a otra persona. Las que hemos firmado no procederán a estos intereses de demora si empezamos a dejar de pagar después de la ley, Pero las hipotecas que tenemos ahora ejecutándose en los juzgados no le podemos aplicar ese beneficio porque no tiene un carácter retroactivo. Se habla en esta ley de una posibilidad de dación en pago, pero es un procedimiento de dación en pago muy limitado, muy relativo, sin carácter retroactivo y además en un procedimiento muy farragoso, porque dice: aquellas familias que se encuentran en una situación de emergencia social podrán optar a esta dación en pago, pero después de seguir un procedimiento. ¿Quiénes son las familias que están en emergencia social? Dice este proyecto de ley que ya está aprobado en el Congreso. Aquellas que obtengan unos ingresos que no sean superiores al 3% del IPREM. El IPREM es un índice de renta, algo así como lo que era anteriormente el salario mínimo interprofesional. Se publica todos los años y, por ejemplo, este año 2013 el IPREM está en una renta anual de 6.300 euros. Es decir, tienen que ser familias que no superen entre todos la unidad familiar 18.000 euros para poder acogerse a estas medidas. Además, tiene usted que justificar que los 4 años inmediatamente anteriores a esta situación ha visto usted alterada su situación económica y entonces pagar la cuota le supone mucho más gravoso. Usted no puede decir aquí nada. Usted aquí no puede hablar hasta el final. Cuando ya pierda la vivienda, si quiere, discutamos. Europa ha dicho: mire usted, eso es una vulneración absoluta de los derechos, deja al ciudadano indefenso. Para el delito fiscal se prevé una pena entre 1 año y 5 años. Y la prescripción del delito fiscal está en 5 años, no en 2 meses. Si el posible o presunto delito que haya podido cometer, por ejemplo, ha sido en junio del 2008, prescribe en junio del 2013, 5 años después. Se ha dictado el auto de imputación 2 meses antes de la prescripción. Pero no se preocupe usted, porque el inicio de las acciones, ya sean civiles o penales, suspenden totalmente la prescripción del delito. Ya no existe prescripción porque ha sido imputada y citada a declarar en calidad de imputada 2 meses antes de la prescripción. Lo que hay que cambiar es la mentalidad del legislador y decir al legislador: tú, cuando vayas a dictar una ley, lo primero que tienes que hacer es escuchar al ciudadano que va a ser afectado por la misma. ¿Y yo qué les voy a decir? Cuando les he hablado que hay una reforma del Poder Judicial que sigue en marcha y sigue adelante, y nosotros los jueces estamos diciendo que este ministro no ha mantenido con nosotros una postura de diálogo y de respeto.